¿Me están escuchando? Ahora sí. Perfecto. Bueno, este estudio lo hicimos un poco a pedido de ustedes, de Cintia y de la gente del Hospital Italiano, eh, más por la función de haber sido durante los últimos 8 años presidente de la Sociedad de Auditores y Gerentes de Salud de Argentina. SADAM es la asociación que agrupa a los auditores y un poco la pregunta fue una pregunta dirigida. No es un público abierto ni general, sino es un público usuario de este tipo de estudios, pero con digamos, un interés, una determinación diferente al estudio clínico, al estudio dentro del campo hospitalario. Aquí los auditores tienen el uso de estos informes relacionados más bien con la función de los pagadores. Y esto es importante porque muchos de los estudios que se hacen, o los registros, o incluso los mismos registros de historias clínicas, pueden ser observados por los auditores de los financiadores y determinar quizás una quita, un débito, en función de que algo no esté bien explicado. Así que nos parecía súper pertinente los auditores respecto de qué tipo de informes se están utilizando en la actualidad y hacia dónde deberían ir estos informes para que fueran más sencillos para el trabajo de ellos, pero también en beneficio de las instituciones auditadas, en función de que por la fácil o rápida comprensión de la información se achicara la posibilidad de débitos o quitas a la facturación en función de la imprecisión de los datos. Así que un poco les muestro la encuesta que nosotros administramos. La primera pregunta se refería a la especialidad del médico auditor que estaba leyendo informes de estas características. Fundamentalmente casi el 39% son clínicos, médicos clínicos, pero también los hay cirujanos y los hay pediatras, y teníamos ortopedia y traumatología. Estas son todas las especialidades que respondieron a nuestra encuesta. Dermatología, geriatría, calidad y seguridad del paciente también contestó, cardio y algunas otras especialidades en números más pequeños, así que había un interesante, bueno, el hecho de poder trabajar con la sociedad de auditoría dice que todos los que están contestando trabajan como auditores más allá de la especialidad de base que ellos tienen. ¿A qué instituciones pertenecen? En un 44% a obras sociales nacionales, hay un 39% que trabajan en ambos tipos de instituciones, es decir, obras sociales nacionales y empresas de medicina prepaga. Un pequeño grupo que se refiere, un 11%, hace solamente empresas de medicina prepaga o planes de salud de algunos hospitales que tienen su propio plan de salud, y en el guión, en el espacio rojo, las obras sociales provinciales, que quizás están menos representadas aquí, pero incluso contestó gente de Tierra del Fuego por su obra social provincial. Ubicaciones de las instituciones, mayoritariamente en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, pero también un 16%, digamos, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la mayor parte de la muestra, así que ahí están buena parte de los auditores que quizás interese para esta charla. En 16% la provincia de Buenos Aires y luego una distribución por el resto del país. Pero digamos buena parte de estas serían las provincias más interesantes para las empresas de medicina prepaga y las grandes obras sociales nacionales. ¿En qué soporte reciben? Y aquí tuvimos que abrir las opciones de respuestas para que ellos pudieran encontrar distintos mix. Así que partimos desde el 100% papel al 100% estructurado, pasando por algunas proporciones que representaban. La mayor, fíjense que el 22%, 22.2% pertenecen a el mix 60% papel, 40% estructurado, 50 y 50, y a la proporción de 100% papel. O sea, hay un predominio del soporte papel para el compartir o emitir o recibir, en este caso los auditores reciben información, y esta es la manera en que ellos la reciben de los distintos hospitales, clínicas y sanatorios. Esto es muy interesante porque hay todo un campo para desarrollar aquí. Pero lo interesante es ver también lo que ellos nos van apuntando como observaciones en cuanto a qué debería tener el informe estructurado, que a veces no es coincidente
clínica donde hay alguna información relevante en la que no se hace foco, y aquí la información financiera o de costo o la inclusión o no inclusión de la práctica dentro de un módulo esa incompletitud podría generar algún tipo de problema a posteriori para el pago de la práctica. Digo, bueno, esto porque, es decir, el uso de estos informes, tiene que ver fundamentalmente por la función del auditor. No es un médico tratante, o un subespecialista, sino que es un auditor. Yo estoy en un lugar donde hay baja o inestabilidad de la conectividad, así que es posible que quizás mi voz no siempre llegue en buena calidad, ¿sí? Me lo hacen saber por él levantando una mano, un dedo, y yo me voy a dar cuenta. Servicios que con mayor uso en estudios estructurados, mayoritariamente lo que es diagnóstico de imágenes, luego anatomía patológica, neumonología, oftalmo, es decir, ellos serían las recetas, las solicitudes de interconsultas y prácticas, son cosas que llegan en formatos más estructurados. Sin embargo, recuerden ustedes que el predominio de la información que reciben los auditores es en soporte papel. Débitos, esto sería para aquellos que, para Kai y algunas de las otras personas que pueden estar en el exterior de Argentina, débitos es la quita que se le hace al pago de una prestación por opinión de los auditores, de los financiadores. En este caso, fíjense que los débitos se realizan mayormente en el soporte papel o en los informes que vienen redactados a mano alzada, diríamos. Y solo en un 39% informes estructurados. Nosotros le agregamos algunas cosas, ya que la idea del informe estructurado tampoco era era comprendida como un concepto único por parte de los encuestados, así que les aclaramos que tenían que ser informes que tuvieran ciertos campos formalizados y todos homogéneamente construidos, como para que ellos pudieran interpretar lo que les estábamos preguntando. Verán ustedes después en las conclusiones y en las opiniones, digamos, de las preguntas abiertas que tuvo la encuesta, que ellos han ido agregando también algunas ideas, los auditores encuestados, que nos ayudan a completar un campo, un escenario, para poder permitirnos desarrollar opciones de tipos de registros estructurados, donde hay algunos elementos que no deberían estar faltando. De los débitos, fundamentalmente, fíjense, letra ilegible sería uno de los más comunes que todos conocemos, pero fundamentalmente, y esto ya no tiene que ver con la letra ilegible, sino tiene que ver con la inconsistencia de las prestaciones y su justificación para con el tratamiento que se está llevando adelante. Solíamos decir algunos años atrás, antes de que existieran las historias clínicas informatizadas, y a veces nuestras recomendaciones o la posibilidad de comprender desde el punto de vista del grafismo aquello que habían escrito, y entonces las historias clínicas informatizadas eran el escenario superador para este problema. Sin embargo, cuando pudimos leer lo que estaba escrito en la historia clínica, nos encontramos que a veces era un problema lo que habían escrito, o lo que no habían escrito, o lo incompleto que estaban los diagnósticos, o lados o de resultados arribados, pero a veces en la inconsistencia entre diagnóstico y tratamiento era el mayor punto de dedicación que encuentran los auditores financiadores, de los financiadores. Entonces, en primer lugar vendría la inconsistencia de datos, luego la letra ilegible, si los tuviéramos que, ya en este escenario tenemos todo tipo de soportes, ¿no? Letra ilegible para aquellos que vienen en papel, datos incompletos, y esto tiene que ver mucho con el diseño de los formularios o formatos estructurados, qué cosas, qué campos tienen, qué cosa es obligatoria.
la falta de documentación de esquemas terapéuticos que acompañen, que completen la mirada del auditor al momento de aprobar o desaprobar una práctica realizada, y también ellos comentan algunas cosas que esto de la apropiabilidad o de la adecuación al módulo son cuestiones que ellos han planteado muchas veces en las partes abiertas de la encuesta. Es decir, hay algunas dudas en cuanto a que un formato estructurado sea lo suficientemente completo para poder tomar una decisión en cuanto a si se cubre o no se cubre desde el financiamiento. Es decir, si estaba justificado o no la realización del mismo. Cuando preguntamos acerca de las ventajas, desventajas de los informes estructurados, yo colocó dentro de la encuesta y hice una suerte de quali para poder agruparlos. La idea fue con este quali agruparles las respuestas redactadas, las respuestas dadas por la gente en forma redactada. 75% de los beneficios de los informes estructurados remiten al tema de que la letra sea legible, que sea fácilmente comprensible. Al ser comprensible, algunos señalaron que la rapidez es el factor más relevante del uso de informes estructurados, el orden de la lectura, y esto tiene que ver con el estilo de estructura, de qué es lo que le vamos a poner, y hay algunas otras cosas que son interesantes tener en cuenta, con relación a su correlación con los módulos que se están analizando, es decir, no solamente la práctica aislada o el desarrollo de algún contenido que puede también referir a historias clínicas de pacientes internados o egresados, sino también el hecho del módulo al cual estamos haciendo referencia. No teniendo en Argentina GRD, los módulos son módulos pactados entre financiadores y prestadores, y no siempre los módulos son de iguales características entre distintos financiadores, con los cuales los auditores tienen que conocer el estilo de módulos que a veces se pactan con obras sociales nacionales, obras sociales provinciales o empresas de medicina prepaga, fundamentalmente por inclusiones y exclusiones que tienen estos módulos. Y los informes de estudios estructurados van metidos, van colocados dentro de todo este paquete que es la facturación de un paciente dentro de una instancia de internación o dentro de un tratamiento ambulatorio. Estas serían las ventajas de los informes estructurados, pero también se les preguntó a ellos respecto de desventajas, qué era lo que ellos consideraban que podía, más allá de la rapidez y de la facilidad de lectura, podían dificultarles el uso de informes estructurados. Y aquí en la cual les, como resumen de lo dicho por ellos, 40% de la repetición de párrafos, algo que también es muy visible en la lectura de historias clínicas informatizadas. El tema del copy-paste es un tema que se ve mucho y que esto le quita a veces credibilidad a lo que se está leyendo. Y no hace falta que yo les cuente esto a ustedes, somos todos un público que digamos que estamos arriba de estos detalles cotidianamente, pero para los auditores este es un tema problema. Quizás sería el tema problema cuando vemos un informe estructurado o una historia clínica informatizada, que quizás para aquellos que nos estén escuchando desde otros países, bueno, yo también estoy en el exterior en este momento, pero para aquellos que tienen estructuras de información, del hecho de que tenemos distintas plataformas, distintos formatos de historias clínicas informatizadas, hace que las haya más desarrolladas, perfeccionadas, orientadas a casos, se parecen más a un Word donde hay un texto libre y el médico desarrolla contenidos casi sin demasiada parametrización. Pero lo que sí observamos cuando estamos leyendo desde el lado de la auditoría administrativa o médica, es esta reiteración de párrafos similares que de alguna manera le quita credibilidad a veces a los documentos. 40% de ellos dice que la posibilidad de construir este tipo de informes
estructurados dependen de, y estos los que contestan más bien son los auditores de hospitales, clínicas y sanatorios, ya que los tenemos de ambos dentro de la sociedad, 40% dependen de los sistemas que ellos tienen y de la posibilidad de conectividad que tengan sus instituciones, es decir, en qué soporte va a salir el informe, si el informe sale directamente desde el sistema de historia clínica del hospital hacia el financiador, o si va metido dentro de todo el paquete de la facturación, en cuyo caso ya es transcripto, digamos, no transcripto, sino trasladado y adjuntado dentro de todo el lote de información que va a ser enviado a los financiadores, lo cual a veces cambia o tienen que adecuarse al formato que los financiadores les piden. Un porcentaje de ellos dice que a veces los formatos preestablecidos tienen algunos detalles o faltan espacios para poder colocar detalles o ampliaciones respecto de lo observado en los pacientes, que el completar algunos campos y no tener la posibilidad de que se explayen en detalles o en profundizaciones o en la utilización muchas veces de esquemas únicos para todo, hace que para algunas especialidades se adapte mejor y otras no les sirva. Entonces se queden con una merma de información que no la pueden colocar en ningún lugar. Con relación a formatos de, digamos, a cuestiones fuera de las estructuras, un ordenamiento un poco más detallado a ellos, o haberles quizás solicitado como juego, quizás haber diseñado algún modelo de reporte estructurado con ellos para poder tener una clara dimensión de todos los campos que deberían incluir, ya que esto fue simplemente exploratorio. Fíjense ustedes, nadie contestó que no. Cuando les preguntamos si recomendarían la utilización de informes estructurados, ampliamente la respuesta fue positiva. Si los auditores desearían que los informes les llegaran en este formato, pero este 33% de las respuestas nos hacen pensar que si bien el informe estructurado es una estupenda avance, quizás todavía no todos están convencidos con el tipo de estructura que llevarían o la customización de las estructuras a las especialidades con las cuales se está trabajando. Quizás en esto habría que hacer un foco de atención para completar sus necesidades. Entonces, en la parte final de la encuesta yo les pedí que por favor nos indicaran algunas ideas complementarias a lo ya dicho, a lo, digamos, a lo explorado desde las preguntas cerradas. Y ellos nos dicen que los informes estructurados facilitan la lectura, pero son limitados a causa de querer uniformar. Y aquí, digamos, tendríamos un espacio de trabajo para tratar de completar con aquellas cosas específicas que los auditores necesitan leer antes de dar la conformidad a una práctica o a un informe. Se requiere estudiar qué contenidos deben incluirse por cada especialidad. Falta un método, dicen ellos, para relacionar el déficit de escritura y los débitos, es decir, aquello que no se pone, hasta dónde, o aquello que se pone de una manera incompleta, o cuánto sería el tipo de detalle que deberían tener. Esto del método es sumamente interesante, la metodología de evaluación de un documento de estas características sería muy interesante, porque es algo que deberíamos hacer desde la propia sociedad de auditoría, y es nosotros deberíamos estar diciendo qué tipo de información deberían contener estos informes estructurados. Los débitos no siempre fundamentan, y para aquellos que están en Argentina lo saben muy bien, los débitos no siempre son por causas técnicas o técnicas puras. A veces los débitos responden a algunos vericuetos de imprecisiones bajo las cuales a veces se amparan, digamos, decisiones o comportamientos más relacionados con el financiador y el pago a corto plazo o el plazo de pago para el cumplimiento de un estudio. Y además ellos nos dicen que creen que se agilizarán los pagos. Este sería un gran punto a tomar para fundamentar a los
informes estructurados, y es que bajarían el lado para este informe. Pero ya lo anticipaban algunos de los colegas que contestaron la encuesta, con relación al análisis denso y lo difícil que se hace leer gran cantidad de información, muchas veces en gran proporción. Ustedes han visto cuando preguntan proporción de informes papel versus informes estructurados, ustedes han visto la alta proporción de informe papel. Bueno, esto lleva mucho tiempo, y al llevar mucho tiempo, la probabilidad de cometer errores o de tener cosas no comprensibles y que esto generen un débito sobre la prestación aumenta. Entonces, el hecho de hacerlo fácilmente legible, rápidamente, de acceso rápido a la información, a los campos que se están buscando, también abreviarían el proceso de facturación. Las conclusiones entonces, un poco desde la mirada de nosotros, de la sociedad de auditoría, la recomendación en cuanto a la formalización de reportes de prácticas de estudios, podríamos avanzar en algún momento en los campos obligatorios que deberían tener las historias clínicas, lo cual favorecería mucho luego a futuro la interoperabilidad, que en Argentina todavía no tenemos, pero favorecería mucho el hecho de tener formatos más estructurados. Favorecen la labor de los auditores, tanto sean de los prestadores que trabajan en hospitales, clínicas y sanatorios, como de los financiadores. El formato debería ser homologado, y digo homologado porque a veces quedamos presos dentro del sistema de salud del diseño dado por los desarrolladores de historias clínicas o los desarrolladores de sistemas aplicados a la salud, y no por las necesidades de los propios médicos o integrantes de los equipos de salud. Entonces vamos a trabajar en un formato estructurado. Sería bueno que lo homologuemos desde las entidades científicas o desde las entidades de auditoría. Nosotros somos una entidad nacional, pero también tenemos vinculación con algunas entidades de auditoría que están en el interior del país, que tienen sus propias sociedades de auditoría relacionadas a la nuestra, pero que también influyen sobre prácticamente todas las obras sociales provinciales. Entonces, si pudiéramos homologar estos formatos, facilitarían la generación de su uso, la generalización del uso, y la incorporación a los sistemas informáticos, ya sea de cualquier fabricante o de cualquier desarrollador, pero conservando campos útiles que todos ya hemos acordado que serían buenos que cada desarrollador incluya en su modelo de historia clínica informatizada. Finalmente, creemos que le va a aportar transparencia, le va a dar mucha transparencia al manejo de información, le va a dar racionalidad, ya que podría, al definir, digamos, al tener injerencia sobre estos campos y sobre la especificidad de cada especialidad médica o subespecialidad médica, esta ratio achicaría la posibilidad de débitos por la práctica clínica, y esto a su vez beneficiaría a los prestadores de servicios, a los centros médicos, a los hospitales, clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico, porque reduciría los plazos de pago, y esto sería en gran beneficio para el sistema. Así que nuestra recomendación iría por estos 3 puntos que creemos que facilitarían y mejorarían la relación entre auditores de los financiadores con auditores de los prestadores, en términos que se entenderían en espacios más objetivos o en contenidos más objetivados. Así que bueno, este sería nuestro aporte para ustedes. Agradecemos mucho la participación desde la Sociedad de Auditoría, desde Prosanitas también, y quedamos a disposición de ustedes en caso de que deseen avanzar en alguna de estas ideas en cuanto a la homogeneización de reportes y la utilización para distintos sistemas sistemas informáticos. Podríamos colaborar en esto y lo haríamos con mucho gusto. Muchas gracias, Patricia. La verdad, muy interesante el resultado de esta encuesta que se encaró desde la Sociedad Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria, que lo estuviste haciendo inclusive desde afuera, desde El Salvador. Así que estos son datos recientes de una encuesta a auditores de todo el país, como un reflejo de lo que uno por ahí está buscando, lo que aspira, y cuál es, al menos en Argentina, la realidad de cómo llegan esos informes a ser auditados. Jorge Guerra nos dice,
Un temazo. También hay que tener en cuenta los temas de interoperabilidad semántica y los estándares adoptados, si se Exacto. pretende desarrollar herramientas que asistan al auditor. Exactamente, sí, sí. Exactamente, Jorge, que tiene una mirada, digamos, bien de profundidad sobre estos temas, hace un punto en algo que mencionamos, porque cuando hablamos de estructurar, es estructurar para qué alcance de estructura, si es la estructura de un modelo de historia clínica o es una estructura que sirva a todos los modelos de historia clínica, o una estructura que sea útil para un relacionamiento ya técnico entre profesionales de la salud, más allá de la condición de aprobación o no del pago de una prestación. Así que sí, por supuesto, Jorge, es así como decís. Y agrega esto sumado a las guías clínicas que avalen y fundamenten los procedimientos realizados. En cuanto a la facturación por módulos, a veces la diversidad de inclusiones y exclusiones convierten el mecanismo de facturación en tareas manuales artesanales. Bueno, Y sí, eso, eso es una realidad de nuestro sistema. sí. Sí, el tema de las inclusiones y exclusiones, y lo dije durante la charla, es una cuestión que atenta contra cualquier formato de unificación, porque como es algo negociado de los convenios, de los contratos, a veces son estrategias la inclusión o exclusión para hacerlo más accesible o más abierto o más cerrado el sistema. No tenemos un modelo unificado, no tenemos GRD en Argentina y entonces naturalmente a veces surge de una negociación más comercial que técnica y entonces no podemos unificarlo. No, hemos intentado sobre este camino hacer algunas recomendaciones, pero por ahora no hemos tenido mucha suerte desde el lado de los financiadores.